Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Qué tal, profesora? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos en lo que viene a ser el tercer fin de semana de este mes de marzo, segundo fin de semana de nuestras clases. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Ya ustedes saben cuál es la forma de trabajo de nuestra institución. Tenemos 4 fines de semana de clase. Dentro de lo que son los 4 fines de semana, los 2 primeros fines de semana trabajamos los temas de matemática y los 2 fines de semana restantes los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, con ello quiero indicar pues que el día de hoy estaríamos culminando lo que es el curso de matemática. Entonces, por eso, como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Muy bien, entonces, también recordarles que todas las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases de cada tema que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes pueden requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, cuentan con nuestros números de celulares personales, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos, ¿sí? Entonces yo creo que con estas facilidades pues no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Muy bien, entonces, como siempre también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que también deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sano. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Vuelvo a repetir, el objetivo también es que ustedes puedan llevar la secuencia. Para ello, contar con su módulo, ya sea de forma virtual, quizás algunos lo tienen en el celular, lo tienen en la computadora, en la laptop, o algunos quizás lo tienen de forma impresa. Pero el objetivo es que ustedes también puedan llevar la secuencia de lo que realizamos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy, referido a este curso tan bonito que es el curso de matemática. Voy a compartir pantalla, por favor. Me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Me confirman, por Sí favor, se si se puede puede ver mi pantalla. visualizar, sí se puede visualizar, profesora. Sí se Excelente, gracias, gracias. Muy bien, entonces, recordarles que por este bimestre tenemos cita los días domingos de 5 a 6 de la tarde con el curso más bonito que es matemática. Nuestro tema del día de hoy son las circunferencias y también vamos a hablar de lo que es el área del triángulo. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a este tema tan bonito. En primer lugar, dando una pequeña definición. A veces, quizás a muchos de nosotros también nos pasa, o quizás muchos de nosotros también cometemos el error. ¿Y cuál es el error que nosotros pensamos? Muchos de nosotros pensamos cuando nos hablan del círculo, cuando nos hablan de la circunferencia, que es lo mismo. Muchos pensamos, el círculo y la circunferencia es lo mismo, decimos. Pero sin embargo, pues ahí estamos cometiendo un grave error. Pero ¿cuál es el error? Que nosotros no debemos confundir, que la circunferencia y el círculo son cosas totalmente diferentes. Pero ¿cómo así? Cuando nosotros hablamos de circunferencia, ojo, circunferencia, ustedes están viendo en pantalla la circunferencia. ¿Qué
es la circunferencia? Cuando nosotros hablamos de circunferencia debemos entender que esto es la unión de puntos que están a la misma distancia en el plano, a la misma distancia de un punto llamado centro. En otras palabras, vamos a traducirle al castellano. Cuando nosotros hablamos de circunferencia, debemos entender que circunferencia es solamente el contorno. Solamente el contorno. Eso es la circunferencia. Y si nosotros hablamos del círculo, círculo es todo el espacio que está dentro de ese contorno. Fíjense, no son lo mismo. Circunferencia es solamente el contorno y círculo es todo lo que está dentro de ese contorno. Es la porción de plano limitado por una circunferencia. Claro que la circunferencia y el círculo están estrechamente relacionados. Podemos decir no existe el uno sin el otro, pero pese a ello son cosas totalmente diferentes. Circunferencia es solamente el contorno y círculo es lo que está dentro de ese contorno. Cuando nosotros hablamos de la circunferencia, cuando nosotros hablamos del círculo, en primer lugar, todo círculo, toda circunferencia posee un punto medio. Posee un punto medio. Y este punto medio se le llama centro. Centro. Tenemos un centro y tenemos un centro. Profesora, ¿dónde se encuentra el centro? En el círculo. ¿Pero por qué en el círculo? Porque está dentro. Porque está dentro. Entonces tenemos un centro. Imagínense nosotros de este centro. Si trazamos una línea, un segmento, a cualquier punto de la circunferencia, puedo trazar por acá, puedo trazar por acá, puedo trazar por acá, ¿cierto? Ese segmento que nosotros estamos trazando del centro a cualquier punto de la circunferencia, lo primero debemos entender lo siguiente. Imagínense que esto vale 3 metros. Es del centro a este lado. Del centro a este lado también será 3 metros. Del centro al otro lado también será 3 metros, porque es el centro. Y del centro a cualquier lado va a tener la misma medida. ¿Cierto? Va a tener la misma medida. Y este segmento que nosotros estamos trazando, este segmento tiene un nombre y ese nombre es radio. Es la radio. A veces cuando nosotros hablamos de radio, por ahí la cabecita se nos va a lo que son las emisoras, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando nosotros estamos hablando del círculo, de la circunferencia, y por ahí encontramos la palabra radio, radio es el segmento que une el centro con cualquier punto de circunferencia. Eso es radio. Entonces, de ahora en adelante, no nos confundamos. Si me hablan de circunferencia, tú me estás hablando solamente del contorno. Si me hablan del círculo, es todo lo que está dentro de ese contorno. Son cosas totalmente diferentes, pero pese a estar recontrarrelacionados entre ellos. Vamos a hablar de las partes del círculo. Fíjense, partes del círculo. Profesora, ¿por qué no dice circunferencia? Pues mayormente son porque están dentro de la circunferencia, está dentro. Ya sabemos qué es la radio, ¿cierto? Ya sabemos qué es la radio. La radio es aquel segmento que parte del punto medio, que parte del centro a cualquier punto de la circunferencia. Yo puedo trazar por acá, tengo otra radio. Quizás quiero trazar en este sentido, tengo otra radio. Quizás quiero trazar en este sentido, tengo otra radio. Del centro a cualquier lado de circunferencia. Ese segmento se le llama radio. Y la radio
tiene igual medida, porque está partiendo del centro. Cuando nosotros hablamos del círculo, dicen el círculo, podemos tener un sector circular. ¿Y qué es un sector? A veces nosotros escuchamos, ¿verdad? Uy, tenemos un terreno. En ese sector, por decir, voy a sembrar. ¿A qué te estás refiriendo con eso? Que en ese espacio, en ese pedazo, es que tú vas a sembrar, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del sector, sector como su propio nombre lo dice, es un espacio, es un pedazo, podemos decirlo, de círculo, es un espacio del círculo. Pero si nosotros nos percatamos bien, por decir acá el sector circular está de rojo, ese espacio, ese pedacito de círculo. Pero si nosotros nos fijamos bien, si nosotros nos fijamos con ojitos matemáticos, este sector circular está formado por la unión de dos radios. ¿Pero cómo así? Claro, aquí está el centro. Tú tienes una radio por acá, radio, y tienes una radio por acá, radio. Y fíjense esta abertura, este espacio que se formó, esto es el sector circular. Es un pedazo de círculo. Es un pedazo de círculo. Entonces, cuando nosotros nos hablan del sector circular, esto es un pedazo de círculo, es un espacio de círculo. Pero esto está formado en base a la unión de dos radios. ¿Qué más nosotros encontramos dentro del círculo? Segmento, segmento. ¿Y qué es el segmento? Es aquella línea que nosotros podemos trazar en cualquier sentido de nuestro círculo, pero esta línea tiene que tocarlo solamente en dos puntos a nuestra circunferencia, en cualquier sentido. Ojo, en cualquier sentido, pero no tiene que pasar por el punto medio, no debe pasar por el centro. Eso es un segmento. ¿Qué más nosotros encontramos en el círculo? ¿Qué más nosotros encontramos en lo que viene a ser, en este caso, la circunferencia? Nosotros encontramos un arco. A veces cuando nosotros mencionamos la palabra arco, muchos nos imaginamos pues los arcos donde Cristiano Ronaldo mete los goles, ¿verdad? Pero sin embargo no es ese tipo de arco. Cuando nosotros estamos hablando del círculo, cuando nosotros estamos hablando de circunferencia, debemos entender que el arco es un pedazo de circunferencia. Imagínense que acá nosotros tenemos una circunferencia, ¿cierto? Tenemos la circunferencia, ahí está el contorno. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos tomar de este punto a este punto? Ojo, circunferencia, contorno. Quiero tomar este espacio de circunferencia, ese pedacito de circunferencia, ese es el arco. Es más, lo podemos denotar, lo puedo llamar, quiero tomar de este punto A este punto B. ¿Cómo se denota el arco? Tú pones las letras de los extremos A, B y arribita le pones como un sombrerito. Esto significa el arco AB. Arco AB. Cuando nosotros hablamos del círculo, debemos saber la recta tangente, porque en un círculo nosotros podemos tener recta tangente. ¿Y qué es recta tangente? Recta tangente quiere decir que nosotros vamos a trazar una recta fuera de nuestra circunferencia, fuera de nuestro círculo, pero tiene que juntarse solamente en un punto con nuestra circunferencia. Solamente tiene que tocarse en un punto la circunferencia con la recta. La recta puede estar en este sentido, tu recta puede estar en este sentido. No sé, tu recta puede estar en este sentido, cual fuese el sentido, pero solamente tiene que tocarse en un punto. La recta con lo que viene a ser la circunferencia. Esto se llama recta tangente. Recta tangente.
Y este punto donde se junta la recta con la circunferencia, esto se llama punto de tangencia. Punto de tangencia, así se llama, punto de tangencia. Entonces, la recta se llama recta tangente. Pero ese punto donde se junta la recta con el círculo, con la circunferencia, eso es el punto de tangencia. Punto de tangencia. En todo círculo podemos trazar cuerdas. ¿Y qué es una cuerda? Es muy similar al segmento. La cuerda es aquel segmento que va a pasar o aquella línea que va a pasar fuera del punto medio. Fuera del punto medio. En cualquier sentido y que va a unir a nuestra circunferencia en dos puntos. Estos son cuerdas, en cualquier sentido. Pero nuestra circunferencia solo la va a unir en dos puntos. Puede pasar por el centro. Si eso sucede, si nuestra cuerda llega a pasar por el punto medio, ojo, esto se llama cuerda mayor. Es la cuerda mayor. Se llama así, cuerda mayor. Si pasa por el centro. ¿Qué más nosotros tenemos dentro de lo que es el círculo? Tenemos la circunferencia. ¿Y qué es circunferencia? Ya sabemos que es el contorno. Sabemos que es el contorno. ¿Y cómo nosotros podemos medir ese contorno? Para nosotros poder medir ese contorno, debemos conocer cuánto es la medida de radio. Imagínense si nosotros tenemos acá en este círculo, en esta circunferencia, me dicen que la radio mide 4 centímetros. Un ejemplo. Y me piden calcular la circunferencia. Entonces, ¿qué decimos? La circunferencia será igual. 2. Este simbolito que nosotros vemos acá, se llama pi. Se llama pi. Y este es un número. Es un número. Si nosotros queremos reemplazar por su valor numérico, esto es 3.141592, etcétera, 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 etcétera. Sus valores de pi son infinitos. Son infinitos. Entonces, para nosotros no estar trabajando con esos valores infinitos, simplemente lo dejamos en función de pi. Lo dejamos en pi nuestra respuesta. Pero debemos entender que ese pi es un número. Es un número y es un número infinito. 3,141592 y puntos suspensivos. Pero nosotros para conocer la circunferencia no vamos a reemplazar por ese valor numérico. Simplemente lo dejamos en función de pi. 2pi por radio. Ah, pero mi radio vale 4 centímetros. 2 por 4 es 8. 8pi centímetros. Eso sería la medida de esta circunferencia. Con 4 centímetros de radio. En todo círculo, nosotros tenemos el diámetro. ¿Y qué es el diámetro? Es la cuerda mayor. El diámetro es la cuerda mayor. Por acá nosotros hemos mencionado cuerda mayor. ¿Qué es cuerda mayor? Aquella línea, aquel segmento que pasa exactamente por el centro de nuestro círculo. Eso es la cuerda mayor. Acá por decir tenemos el centro, tenemos una radio a la derecha, tenemos una radio a la izquierda, ¿cierto? Entonces el diámetro es la unión de dos radios. Diámetro es 2 veces radio. Claro, porque de acá del centro a la derecha tenemos radio. Del centro a la izquierda tenemos otra radio. Miden igualitos. Por lo tanto, cuando hablamos de diámetro, diámetro es la unión de dos radios. Radio más radio, ahí está 2 radios. Imagínense que en mi radio mida por decir 4 metros. La otra radio también tiene 4 metros. ¿Y cuánto mide el diámetro? Ah, pues el diámetro mide 4 más 4, 8 metros.
O lo contrario, ¿qué pasa si nosotros tenemos la medida de diámetro por decir 12 metros? Si me dan diámetro y me dicen calcular la radio, entonces digo 12 entre 2, esto será 6 y esto será 6, porque diámetro es la unión de dos radios. Diámetro es el doble de radio. Radio es la mitad de diámetro. Entonces son las partes más importantes dentro de lo que es el círculo. Radio, el sector circular, el segmento, el arco, tangente, la recta tangente, el punto de tangencia, la cuerda, la circunferencia y lo que viene a ser el diámetro. Cuando nosotros hablamos del círculo, tenemos propiedades súper importantes dentro de lo que es la circunferencia. Son 4 propiedades súper importantes para la circunferencia, para el círculo. ¿Qué nos dice la primera propiedad? Vamos a fijarnos acá. Nosotros tenemos una circunferencia, ¿cierto? Obviamente adentro está lo que es el círculo. Nosotros trazamos una recta tangente. ¿Por qué se llama recta tangente? Porque se está tocando, porque se está uniendo, porque se está juntando en un puntito con nuestra circunferencia. La recta se junta en un punto con la circunferencia. Ahora, una vez que nosotros hemos ubicado el punto de tangencia, la propiedad me dice lo siguiente. Si tú tienes una recta tangente, ya ubicaste el punto de tangencia, ya sabes que el punto de tangencia es la unión de la recta con la circunferencia. Y tú del centro trazas una radio. Ojo, trazas una radio. Si esa radio te coincide, llega exactamente al punto de tangencia, dice que siempre va a llegar formando ángulos de 90 grados. Siempre. Siempre el ángulo que forma esta unión de radio con el punto de tangencia va a ser 90 grados. Profesora, ¿pero a qué se refiere? Imaginemos que tenemos un círculo, una circunferencia. Profesora, no parece circunferencia. Ya, ustedes mírenlo con estos matemáticos y piensen que eso está perfecto. Trazamos una recta, y esta va a ser una recta tangente. ¿Por qué tangente? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir tangente? Porque Tangente solo está quiere decir tocando fuera. un punto. Es Claro fuera que y sí, solamente hay porque un punto. claro que sí, porque solo se está uniendo en un punto la recta con la circunferencia. Por eso es tangente. Este puntito se llama el punto de tangencia. Ubicamos el centro en el círculo. Ya está. Y por ahí nosotros trazamos una radio. Y justo esta radio llega al punto de tangencia. Y lo que me dicen a mí es hallar X. Y me dicen que este ángulo vale X más 30. Ahí es donde salen los problemas. Hallar X, te dicen así. Pero ahí sería 60, ¿verdad, Miss? Claro que sí. Aquel estudiante que desconoce esta propiedad, pues va a decir, ¿qué hago acá? ¿Cómo voy a hallar X acá? Pero nosotros sabemos que por propiedad, la unión de esta radio con el punto de tangencia siempre va a llegar en forma perpendicular, formando ángulo de 90 grados. Entonces decimos, como va a ser 90, X más 30, tiene que ser igual a 90, pues. X con 30 yo no puedo sumar 90, el grados, porque estamos en ángulos, el 30 que está positivo pasa a negativo y efectivamente el valor de X es 60 grados. Y si nosotros reemplazamos 60 más 30, efectivamente, ahí está el 90. De ahí salen los problemas.
Y te pueden poner un montón de ejercicios. Pero tú tienes que tener en cuenta que la unión de la radio, es decir, si tu radio coincide al punto de tangencia, ese ángulo va a ser 90 grados. 90 grados. No más ni no menos. 90 grados, porque siempre va a llegar en forma perpendicular. 90 grados. Eso nos dice la primera propiedad. ¿Qué nos dice la segunda propiedad? La segunda propiedad nos dice, cuando nosotros tenemos nuestro círculo, nuestra circunferencia, trazamos radio. A cualquier lado, trazamos la radio. Y por esa radio trazamos una cuerda. Cortamos a la radio con una cuerda. A esto tenemos dos propiedades. Con esto tenemos dos propiedades. La primera, que la intersección de la radio con la cuerda siempre va a ser 90 grados. Siempre. Y lo otro es que la cuerda se dividió en dos partes iguales. Es decir, la intersección es 90 grados. A la vez, la cuerda tiene dos partes iguales. Es como si nosotros hemos trazado un punto medio en la cuerda, partes iguales. Vamos con ejemplos. Tengo mi círculo, tengo mi circunferencia. Ubico el punto medio. Trazo una radio. Y por acá, corto a la radio con una cuerda. La primera propiedad es lo siguiente, que la unión de esta radio con esta cuerda siempre va a ser en 90 grados. Puede estar mi ángulo para acá, o mi ángulo para acá, o mi ángulo acá, o mi ángulo acá, 90 grados. Y lo otro es, si esto es A, esto es A. Dos propiedades. Imagínense si a mí me dicen, se tiene la cuerda, interseca con la radio, entonces me dicen que este valor, por decir, mide 2x más 10. 2x más 10. Y el valor de acá, por decir, mide 50. 50. Y lo que me piden es hallar el valor de x. Muy bien, entonces analicemos. Esto es radio y esto es cuerda. La primera propiedad, la unión me da 90 grados. Se juntan en forma perpendicular. Bueno, pero con el ángulo no me piden. Lo que me piden es la medida de x, hallar el valor de x. Y x está a un solo lado de la cuerda. Si esto es 50, nosotros sabemos por definición que esto tiene que ser 50. Pero todo tiene que ser 50. Entonces, ¿cuánto vale x? 2x más 10, ¿cierto? Es igual a 20. Excelente. 2x es igual 50, el 10 que es positivo pasa a negativo y 2x es igual a 40. El 2 está multiplicando, todo lo que multiplica baja a dividir. 40 entre 2 y 40 entre 2, efectivamente, x vale 20. Fíjense, de ahí se vienen los problemas. Y si nosotros reemplazamos 2 por 20, 40 más 50. Dígame. Disculpe, usted nos dice que este ángulo vale 90, pero si en el ejercicio está el valor, por ejemplo, en donde está 50 vale 60, quiere decir que tenemos que igualar. No necesariamente tiene que valer 90. Este 50, ojo, este 50 es esta longitud de acá, del punto acá. A punto. Es la longitud. En cambio, si tú me hablas de 90, 90 es el ángulo. Esto es 90. Y si el ejercicio estuviera interno, ahí sí valdría 90, ¿verdad? Ahí sí. Imagínate, acá me dicen 2x por decir más 30. Me piden hallar x. Ahora sí, como es ángulo, como me está ahí sería 30 la x. Ahora sí, 2x más 30 sería igual a 90.
Claro, entonces cuando Bien. está dentro del ángulo podemos hallar a 90, pero si está Ah, fuera no hay problema. Tenemos que eso es. igualar a la Igual. cantidad que nos piden. Excelente. Ah, Tienes listo. que igualar. Tienes que igualar. Entonces, cuando nos habla de la medida de la longitud de la cuerda, tú sabes que este lado es igual a este lado. Pero cuando a ti te piden este espacio que es ángulo, eso tienes que igualarlo a 90 grados. Así de fácil. Eso es la segunda propiedad. Vamos con la tercera propiedad. La tercera propiedad nos dice cuando nosotros tenemos nuestro círculo, nuestra circunferencia, y dentro de ella dice trazamos dos cuerdas de igual medida. Son cuerdas, pero estas cuerdas tienen igual medida. Por eso son estos puntitos. A veces nosotros, más que todo en este tema, cuando a nosotros nos hablan de igualdades, siempre nos ponen así, fíjense, rayita, rayita, ¿qué significa? Que estos dos son iguales. Acá nos pone puntito, puntito. ¿Qué significa? Que estos dos son iguales. A veces nos dan así, simplemente con alguna gráfica, con algo que les identifique y que nos esté señalando que esos son iguales. No están por las puras esas rayitas, no están por las puras esos circulitos ahí. Eso Miss, nos indica. disculpe, antes de que siga con el ejemplo, quería consultarle. Por ejemplo, usted nos indica que estas dos líneas son iguales. Eh, ¿Hay que poner de que estén en diferentes formas? ¿Sería el mismo desarrollo o siempre vamos a presentar en esta misma forma las rectas? No. Fíjate el ejemplo que estamos haciendo acá. No está en la misma forma. Ahora la radio está hacia abajo en forma vertical. Quizás podemos tener en este sentido la radio y puedo trazar la cuerda en este sentido. Puedo tener la radio en este sentido, puedo trazar la cuerda en este sentido. No importa en qué sentido esté. La propiedad es la misma. La propiedad es la misma. ¿Estamos? Muy bien. Entonces nos vamos a la tercera propiedad. Dos cuerdas que tienen igual medida. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un círculo, tenemos la circunferencia? En el círculo trazamos dos cuerdas que midan igual. ¿Qué nos dice la propiedad? Que los arcos, ojo porque estos arcos vamos a decirle que se encuentran a las espaldas, vamos a decirle de lo que vienen a ser las cuerdas, estos arcos son iguales, tienen igual medida. Imagínense por acá, tenemos círculo, tenemos circunferencia. Voy a trazar dos cuerdas y estas cuerdas tienen igual medida, son igualitas. Esta es igual a esta. Y a mí me dicen lo siguiente, que el arco de acá, recuerden, cuando hablamos de arco nos estamos refiriendo a un pedazo de circunferencia. Me dicen que el arco de acá, por decir, mide X más 20. Y el arco de acá, el que está a su espalda del otro, supongamos que esto mida 50, por decir. 50. Y lo que me piden es calcular X. Entonces ¿Valdría nosotros, 30? excelente. Sabemos por propiedad que este arco y este arco son arcos igualitos. Son arcos igualitos. Entonces de acá, esto y esto se igualan. El 20 pasa restando al 50 y el valor de X vale 30. X vale 30. Entonces son propiedades que nosotros debemos conocer. A veces la matemática se nos complica, lo vemos complicado por ahí, confuso y todo, porque nos están mezclando estas propiedades nada más, pero hay que conocerlas bien. Tenemos la última propiedad, referido a lo que viene a ser círculo circunferencia, la cuarta propiedad. Ahora tenemos dos cuerdas paralelas. Cuando nosotros hablamos de la palabra paralela, debemos entender que si yo tengo por decir dos rectas, esta recta, por decir, y esta recta son paralelas. ¿Y qué significa paralelas, profesora? Muchos de nosotros desconocemos. Significa paralelas
porque estas dos rectas jamás de los jamases se van a juntar. Jamás, nunca. Yo les digo, imaginariamente hagan crecer la recta 1. Lo mismo la recta 2. Lo mismo. Recta 1 crece hasta donde la imaginación ya no me llegue más. También la recta 2. Esas rectas van a crecer, pero esta distancia siempre va a estar entre ellas. Jamás se van a juntar. Nunca. Nunca de los nunca se van a juntar, salvo que a la recta 1, pues ahí lo das una curva, o a la recta 2 le das una curva hacia arriba, ahí se van a juntar. Pero como son rectas, mientras mantengan su línea cada una de ellas, jamás se van a juntar. Por eso se les llama paralelas. Eso quiere decir paralelas, rectas que no se van a juntar jamás. Entonces, dice que cuando nosotros tenemos un círculo, circunferencia, dentro de ella trazamos dos cuerdas paralelas. El paralelo siempre se denota así, con dos líneas. Paralelo. Entonces tenemos dos cuerdas paralelas. A diferencia de la tercera propiedad que tenemos acá, ahora los arcos que están entre las cuerdas paralelas, estos arcos son iguales. No se confundan, hay muchos estudiantes que se confunden con la tercera propiedad. La tercera propiedad es cuando tenemos cuerdas iguales, no cuerdas paralelas. Cuando tenemos cuerdas iguales, los arcos que están, vamos a decirle, a las espaldas de estas cuerdas son iguales. Pero cuando tenemos cuerdas paralelas, los arcos que están entre las cuerdas son arcos iguales. Ahora, tú puedes tener no solamente en ese sentido lo que vienen a ser tus cuerdas paralelas. Quizás en algún ejercicio tú lo puedes encontrar en este sentido, diagonal del otro lado, cuerdas paralelas. Quizás lo podemos encontrar en este sentido, cuerdas paralelas. Quizás lo podemos encontrar en este sentido, en forma vertical, incluso cuerdas paralelas. Lo podemos encontrar quizás en forma horizontal, cuerdas paralelas. No importa de qué forma estén nuestras cuerdas, pero si son paralelas, los arcos entre las cuerdas, estas van a ser iguales. Si esa es X, esta tiene que ser X. Imagínense por ahí nosotros tenemos, a ver, voy a borrar, como que por ahí no se puede visualizar bien, voy a borrar esto. Ya está. Supongamos que tenemos mi cuerda paralela en forma vertical. Y lo que nos dicen a nosotros es calcular X. Y te dicen por acá, 5X menos 20 por decir, acá tenemos X más, a ver, 80 por decir. Sí. A ver, para que no sea exacto, vamos a ponerle 60. 5. A ver, es que no sé exacto esa división. Está bien, 60. Hallar el valor de X. Son cuerdas paralelas. Como son cuerdas paralelas, entonces nosotros sabemos que los arcos que están entre las cuerdas son arcos iguales. Entonces sacamos ecuación. 5X menos 20 tiene que ser igual a X más 60. Son iguales. ¿Qué hacemos ahora? Términos semejantes. Juntemos familias. 5X, por acá tenemos una X, ¿cierto? Porque a 5X yo no le puedo restar 20. Querer restarlo, imagínate, ¿cómo? Un número que está acompañado de una letra, ¿cómo le resto una cantidad exacta? No puedo. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a juntar los que son semejantes. 5X, el X que está acá se sobreentiende que es positivo, pasa a negativo. Va a ser igual 60. El 20 que está negativo pasa al otro lado positivo. 5 menos X, pero ¿cómo le resto la X? Es que tú tienes que saber en matemática, una letra tiene el valor numérico de 1 adelante.
5 menos 1, ahora sí se ve más bonito. 4x es igual a 80. El valor de x solito es igual 80 entre 4. 8 entre 4, eso es 2, y le agregamos el 0 y x vale 20. X vale 20. Profesora, ¿y estás segura? Vamos a comprobar. 5 por 20 menos 20. Cuidado, digas 20 menos 20 es 0. Pecado. 5 por 20 es 5 por 2 es 100. Menos 20. Y 100 menos 20, esto vale 80. Vamos a ver abajo. X vale 20. 20 más 60. Y si nosotros sumamos 20 más 60, acá también tenemos 80. Entonces son las 4 propiedades súper En fundamentales. esta propiedad, para poder hallar esta propiedad, siempre en el ejercicio vamos a ver las dos líneas, ¿cierto? Para Siempre. poder. O Así sea, es. me refiero a que si nos colocan si A, B, dos líneas, C, así, exacto, estas dos líneas, siempre. Siempre. Eso Ok, significa paralela. ok, Eso muy bien. significa paralela. Y si te ponen así, quizás con puntitos, o te ponen con linitas acá, con líneas acá, te pueden poner cualquiera, pero donde te digan que esas son iguales, ahí tienes que aplicar la de los arcos a la espaldita. ¿Estamos? Entonces son las 4 propiedades fundamentales de la circunferencia. Súper sencillas, ¿ah? El punto de unión de radio con el punto de tangencia, 90 grados. Cuando tenemos el punto, o más bien donde se intersectan nuestra radio con nuestra cuerda, el ángulo es 90 y a la vez la cuerda se divide en dos partes iguales. Cuando nosotros tenemos nuestro círculo, nuestra circunferencia, trazamos dos cuerdas que tienen igual medida, los arcos que están a espalditas son iguales. Cuando nosotros tenemos nuestro círculo, nuestra circunferencia, trazamos dos cuerdas paralelas, los arcos que están entre las cuerdas son arcos iguales. ¿Estamos? Son arcos iguales. Y con eso nosotros podemos resolver infinidad de ejercicios. Nos vamos con el siguiente tema, que viene a ser el área del triángulo. Área. Cuando nosotros hablamos de la palabra área, a veces muchos lo hemos visto, quizás muchos de nosotros incluso lo hemos mencionado. Si tú quieres comprar un terreno, lo primero que tú preguntas es, ¿y cuánto de área tiene? ¿Cierto? O quizás por ahí estás caminando, se vende este terreno 80 metros cuadrados, área 80 metros cuadrados. Pese a que nosotros siempre lo vemos, quizás en algunas ocasiones lo hemos hablado, muchos de nosotros desconocemos qué es el área. A veces muchos estudiantes, cuando nosotros hablamos de la palabra área, piensan que área es la suma, que área es la suma de todos los lados. Por decir, si trabajamos en el triángulo, nada más en esta oportunidad, piensa que es sumar los 3 lados. Pero sin embargo, cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser área, o en algunos textos quizás lo pueden encontrar como superficie, que es lo mismo, área se refiere a lo que está dentro, a lo que está dentro. Si tú tienes un terreno, supongamos en forma rectangular, y te dicen el área de este terreno, por decir, es 60 metros cuadrados. ¿Qué es lo que han medido? No el contorno, por si acaso, no el contorno, sino lo que han medido es lo que está dentro, lo que está dentro. Porque si te quieren medir el contorno, supongamos que esto mide 30, esto mide 2 metros y esto mide 30 metros. Porque si tú quisieras saber cuánto mide solamente el contorno se llama perímetro. El contorno es el perímetro. Perímetro. Y tú sabes que si estás en un rectángulo, este lado es igual a este lado, 30 metros, y este lado es igual a este lado.
Y si tú quieres saber solamente el contorno, pues suma los lados. 30 más 30, 60 más 2, 62 más 2, 64 metros. 64 metros. Pero eso es el perímetro. Perímetro. Perímetro es la suma de los lados. Pero cuando nosotros escuchamos hablar, cuando nosotros vemos la palabra área o superficie, lo que se están refiriendo es a lo que está dentro. En este caso de nuestro triángulo, lo que está pintado de verde, lo que está dentro. Ese es el área. Ese es el área. Cuando nosotros el día de hoy vamos a hablar netamente de lo que es el triángulo, lo primero que debemos identificar, todos conocemos el triángulo, figura de 3 lados. Es el primer polígono que tenemos. Profesora, ¿qué es polígono? Polígono es una figura cerrada que tiene lados. El triángulo es el primer polígono que tenemos porque tiene 3 lados. Imagínate si yo te doy dos líneas y te digo, con esas 2 líneas, constrúyeme una figura cerrada. Constrúyeme una figura cerrada con esas 2 líneas. Entonces lo que tú me vas a decir no se puede, porque con 2 líneas no se puede construir una figura cerrada, no se puede cerrar una figura. Para nosotros poder cerrar una figura, para nosotros poder tener un polígono, mínimo necesitamos 3 líneas. Y con esas 3 líneas, si yo te aumento uno, ya pues ahora sí, ordénalo por acá, lo ordenas por acá, lo ordenas por acá, y lo que se construyó es el triángulo. Entonces el triángulo es el primer polígono, la primera figura cerrada con lados. Así de fácil. Primera figura cerrada con lados. Triángulo, 3 lados, ¿cierto? Para nosotros poder hallar el área de un triángulo, ojo, lo primero que necesitamos es saber cuánto mide la base. ¿Y qué es la base? ¿Dónde está apoyado? Pues si tú tienes tu triángulo así, ¿dónde está apoyado? Abajo. Esa es base. Esa es la base. Esa es la base. Entonces, para nosotros poder conocer el área de un triángulo, lo primero que necesitamos es la medida de la base. Esto es la base. Base. Lo siguiente que nosotros necesitamos para saber el área de lo que es un triángulo es la medida de altura. Es la altura. Y cuando nosotros medimos altura, yo sé que muchos ahorita están en su cuarto, quizás en su casa. ¿Cuánto de altura tiene tu cuarto? Tú no te vas a no te vas a poner medir la altura en forma inclinada, en forma diagonal. O quizás a ti te dicen, ¿cuánto mides? ¿Cuánto de altura tienes? Tú no te inclinas, tú no te pones de costado al otro costado para que midas altura. Si a nosotros nos piden hallar altura, recto, ¿cierto? Recto, perpendicular. Lo mismo funciona. Si nosotros queremos hallar la altura de este triángulo, tiene que partir de este vértice, de esta esquina. Nosotros mayormente lo conocemos como esquina, pero su nombre verdadero es el vértice. Entonces trazamos en forma vertical, ¿cierto? Y siempre tiene que llegar en forma perpendicular, 90 grados. Entonces esto es altura. Tenemos base y tenemos altura. Esos son los datos que nosotros necesitamos para hallar el área. ¿Y cómo conozco el área? Base por altura dividido entre 2. Eso es todo. Si tu base por decir mide 8 metros, tu altura por decir mide 2 metros y te piden calcular el área, base sería 8 metros, por altura sería 2 metros entre 2. 8 por 2, 16, entre 2 sigue siendo 8 metros. Pero metros cuadrados, porque cuando nosotros hablamos de áreas, cuando nosotros encontramos o por ahí vemos el área de este terreno, lo primero que nosotros vemos es siempre con unidades cuadradas. Tiene 80 metros cuadrados. Tiene 80 por decir centímetros cuadrados. Tiene 80 por decir kilómetros cuadrados. Entonces, siempre nuestro resultado
tiene que estar con unidad cuadrada. Unidad cuadrada. Ahora, cuando nosotros hablamos del triángulo, muchos de nosotros dibuja un triángulo. Solamente dibujamos así. Solamente pensamos que el triángulo es así. Solamente así. Profesora, pero tiene 3 lados. Ahí está el triángulo. Claro, es un triángulo. Nadie te ha dicho que no es triángulo. Pero yo el triángulo también lo puedo dibujar de esta manera. Imagínense, figura de 3 lados. Triángulo. Al triángulo también lo puedo dibujar de esta forma. Figura de 3 lados. Triángulo. ¿Cierto? Triángulo. El primer triángulo se llama acutángulo. 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 ¿Por qué, profesora, se llama acutángulo? En primer lugar, porque estas aberturas que se llaman ángulos son menores a 90 grados. Son mayores de 0, pero menores a 90 grados. Y lo otro es porque si nosotros trazamos nuestra altura, ya sabes, tiene que llegar en forma recta, la altura llega al centro, altura. Esta es la base y esto es altura. El segundo triángulo se llama rectángulo. 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 Profesora, ¿por qué se llama rectángulo? 1, porque tiene un ángulo recto. Ángulo recto, llega en forma perpendicular, 90 grados. Igual a 90 grados. Lo segundo es que si nosotros trazamos altura en este segundo triángulo, trazamos altura, fíjate, parte de acá, no puedo trazarlo así altura, imagínate, así no puedo trazar altura. Altura siempre tiene que ser en forma directa, tiene que llegar en forma perpendicular. Entonces, este lado de mi triángulo, a la vez de ser lado de mi triángulo, cumple la función de altura de mi triángulo. Eso es un triángulo rectángulo. Y el tercero es un triángulo obtusángulo. 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 Lo primero es que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados. Imagínense, me dice, traza la altura de ese triángulo obtusángulo. Traza la altura. Uy, quiero trazar la altura de acá. Pero yo no puedo trazarlo en forma inclinada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todavía tienes que prolongar este lado y recién puedes trazar una altura. Altura. Acutángulo, la altura está dentro. Rectángulo, la altura es un lado del triángulo. Y obtusángulo, la altura está fuera del triángulo. Todavía se traza prolongando uno de esos lados. Pero lo más bonito es ahí donde viene lo más bonito. Estos son bases. Estos son bases. Pero lo más bonito y lo más hermoso, y acá es donde nos enamoramos cada día más de las matemáticas, es lo siguiente. Si nosotros queremos hallar el área del triángulo, fuera del primero, fuese el segundo o fuese el triángulo tercero, base por altura dividido entre 2. Eso es todo. Entonces, a veces hay muchos estudiantes que miran por decir el segundo tipo de triángulo, dicen, ¡ay, pero para este triángulo no me enseñaron fórmula! ¿Cómo será? O caso contrario, encuentran el tercer tipo de triángulo, un ejercicio por ahí. ¡Uy, Dios mío! Ayúdame, Virgen de Guadalupe. Para este triángulo no me enseñaron a mí. Entonces, la fórmula es lo mismo para todos. Base por altura dividido entre 2. Tú puedes tener cualquier triángulo. Base por altura dividido entre 2. De esa manera vas a conocer, vas a hallar el área de ese triángulo. ¿Estamos? Muy bien. Miss, ¿y si nos piden hallar la base? Si te piden hallar la base, imagínate que te dan, para que te pidan hallar la base, a ti te tienen que dar el área.
Te dicen por decir, si el área del triángulo, vamos a ver, es 20 metros cuadrados. Por acá te dicen, la altura es 4 metros. Hallar la base. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú tienes que tener bien presente que tu fórmula es esta. Área del triángulo, base por altura entre 2. Entonces trabaja acá. A ti te dan el área, te dicen que es 20 metros cuadrados. ¿Qué más? Te piden hallar la base. Uy, entonces ve. Pero te dan altura. Dice altura es 4 metros entre 2. Entre 2. Como tenemos multiplicación, es más, acá podemos estar simplificando. Mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. ¿Qué tenemos entonces? 20 metros cuadrados va a ser igual a base por 2 metros. Base por 2 metros, el 2 metros lo voy a traer a dividir. 20 metros cuadrados entre 2 metros, eso va a ser igual a base. 20 entre 2, nosotros sabemos que eso es 10. Metro cuadrado entre metros, se va el 2, se va 1 y solamente me queda metro. Esto es la base. ¿Cuánto mide la base? 10 metros. 10 metros. Es la misma fórmula, pero poniendo, o sea, simplemente reemplazamos lo que ya tenemos. Reemplazando lo que ya tienes. Ah, ok. Te pueden pedir hallar la altura, reemplazas lo mismo. Te piden el área, reemplazas en la fórmula. Todo se trabaja en base a nuestra fórmula. Base por altura dividido entre 2. Muy bien, entonces, ¿algo más? ¿Alguna duda más? ¿Alguna inconveniencia más? Los estoy escuchando. Así de bonitos son los números, así de bonita es la matemática. Yo les invito a que se pongan a repasar. Yo creo que no solamente están con el objetivo de culminar este nivel secundario, que ya les queda un mesecito nada más, sino que yo creo que tienen ustedes proyectos al más allá, y cuando les digo al más allá no les estoy mandando al lado de Cristo, sino a continuar con lo que son las carreras superiores. Vamos repasando de a poco. Muy bien, entonces con esto estamos llegando al final de clases. Ya saben, cualquier duda, cualquier inconveniencia que por ahí pueda suscitar, por favor, con mucha confianza, yo encantadísima de poder apoyarlos, ¿sí? Yo me despido de ustedes, se nos terminó domingo, deseándoles que tengan una bonita semana y Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora y por el mismo canal. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao.